gustan, comenzamos con la clase. Hoy nos toca hablar del conectivismo, ¿no? Nos toca hablar del conectivismo. Es una lectura más enfocada eh, a la tecnología, ¿no? Bueno, en ese sentido de que se utiliza eh, para la era digital y cómo es que se hacen conexiones, ¿no? Que tiene que ver más o menos con este sentido de las conexiones que se realizan y que, bueno, la tecnología o la era digital está muy presente en ello. Y haciendo un poco de, de perspectiva o de referencia con respecto a los tiempos en los que estamos, sí tiene lógica la lectura, ¿no es cierto? Que aprendamos de alguna manera desde las conexiones, desde el conectivismo que tenemos con otros u otras, no precisamente de manera física, sino puede ser de manera virtual, ¿no? Que ya lo hemos comentado en otras clases, que nosotros como seres humanos, como estudiantes o como aprendientes o aprendices, no aprendemos solos, siempre aprendemos con el otro, aunque estemos usando las tecnologías de la información y la comunicación para estar aprendiendo, ¿no? Y en ese sentido, el conectivismo. ¿Cómo es que se ha revolucionado el aprendizaje? Por ejemplo, nuestros niños, nuestras niñas o nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas, de repente nos sorprenden con ciertos conocimientos que no les hemos dicho nosotros, ¿no? Por ejemplo, recuerdo lo que nos comentaba su compañera Gise con respecto a su sobrino, que le interesan ciertas cosas, ¿no? Y que pues eso, quiere hacer ciertas actividades, ¿no? Que ha visto en algún lugar, tal vez en el teléfono, tal vez en la computadora, en la internet, y que quiere llevarlas a la práctica, ¿no? Y en ese sentido va realizando conexiones de acuerdo a otros conocimientos o de acuerdo a otras personas que exponen su conocimiento en la red y que pues eso, ¿no? Se conectan las ideas y se intentan poner en práctica. Y en ese sentido, el valor de las redes de conocimiento, ¿no? Y la conexión de las mismas, es decir, en la internet o en la red podemos encontrar precisamente um, todo tipo de información que, bueno, ya lo hemos dicho, que en esta sociedad de la información es eso solamente, información, no es conocimiento. El conocimiento se adquiere precisamente cuando eh, intentamos bajar ese conocimiento a la práctica, ¿no? Eh, y en ese sentido, los procesos de aprendizaje se hacen quizás más cortos, aunque posiblemente tenga algo en contra, que es que estemos aprendiendo cosas fuera de su escala lógica, ¿no? O de su línea lógica, ¿no? Es decir, no hay, en ese sentido de ser autodidactas y en ese sentido de ser aprendices por cuenta propia, con ayuda de las redes informáticas, no hay un planteamiento específico, no hay un diseño de un currículum, sino simplemente uno va aprendiendo cosas de acuerdo a cómo las va uno encontrando o de acuerdo a cómo les va uno interesando este, este proceso, ¿no? Es decir, que puedes aprender algo y saltarte toda una parte y aprender lo siguiente y después regresar a esa parte que era importante para aprender la siguiente que ya aprendiste, ¿no? Y en ese sentido, tu curva de aprendizaje se extendió más, ¿no? Por el hecho de que no llevaste los pasos específicos. Es decir,
creo que ese sería un poco el problema con respecto a, eh, al conectivismo, de que no tenemos un plan trazado, sino que vamos aprendiendo de acuerdo a lo que nos va interesando. Y esto se conecta mucho también con este proceso de globalización, ¿no? Estamos en un espacio globalizador donde ahora podemos aprender diferentes cosas desde otros países, ¿no? Por ejemplo, una de mis alumnas en el bachillerato está aprendiendo coreano y desde la comunidad de donde está, ¿no? Y entonces se ha metido, le interesó eso y se ha metido a un grupo donde hablan coreano, ¿no? Y está, se supone, está aprendiendo. No sé qué tan bueno sea el aprendizaje porque no hay digamos, un currículum o un plan que te diga, vamos a aprender esto, 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 y entonces llevas una línea. Sino que supongo que van aprendiendo palabras, pero es más difícil hacer las conexiones para formar ya un, una conversación como tal, ¿no? Pero en este sentido, habla de la globalización y que ya podemos, con un teléfono o con una herramienta digital, podemos alcanzar precisamente el conocimiento que deseamos, ¿no? Bueno, y en ese sentido también con respecto a la educación, la tecnología, claro que ha contribuido a, pues a conectar estos espacios educativos, ¿no? Dentro de estos ambientes formales, también estamos ocupando la tecnología dentro de estos ambientes formales. Una de esas formas es precisamente estas conexiones que se realizan cuando nosotros eh, entramos a una plataforma, como no sé si ustedes la manejan, pero está, me parece que sí la manejan, está la plataforma del propio IEDEP, que es el LMS, ¿no? Donde ustedes realizan actividades, donde ustedes hacen las propuestas, eh, o realicen las actividades propuestas dentro de la plataforma, y posiblemente puede estar un profesor ahí, una profesora ahí, que esté, que esté apoyando, ¿no? En ese sentido de llevarlos o de llevarlas. Y en otros aspectos, posiblemente la plataforma te lleve, ¿no? La plataforma te lleve y de todas maneras estamos alcanzando esos conocimientos o estamos conectando esos conocimientos porque la misma plataforma te vincula a videos, te vincula a lecturas, te vincula a trabajos que se deben de realizar, ¿no? Es decir, la misma plataforma está pensada para que vayamos en este proceso de aprendizaje eh, mediante esta conexión de redes, ¿no? Mediante esta conexión de redes que eventualmente vamos generando conocimientos. Y, y como ya les mencionaba antes, eso es en el plano formal, ¿no? También está por ejemplo, esta otra plataforma de Google Classroom, que también supongo que la han usado ustedes y que pues precisamente es para que nosotros vayamos vinculando cosas, vayamos usando estos espacios educativos, ¿no? Y hay otras plataformas, déjenme buscarla, como el Microsoft Teams, ¿no? Que también te permite em, tener un salón de clases virtual, ¿no? O cuando inició esto en los años 2000, en este sentido de la conexión
de la educación a distancia surge con esta idea del módulo, ¿no? Donde también son pequeñas salas o son pequeños salones donde se encuentran los espacios educativos y donde eh, las estrategias de enseñanza-aprendizaje son de otra manera, ¿no? Me parece también que en el caso de su compañera Gise, también trabajaba a distancia en este sentido de conectar los conocimientos, se le proponían lecturas, se le proponían videos y quizás al final había una clase presencial para, bueno, la retroalimentación. Y eso es en el caso de la educación formal. Y en el caso de la educación no formal, bueno, nosotros podemos ir aprendiendo de hacer cosas desde la investigación en la internet, buscando documentación. En el caso de que nos quede más claro leyendo o buscando audios, ¿no? En el caso de que sea yo más auditivo y pueda yo tomar anotaciones o tomar, digamos, referencias de lo que nos proponen en el audio, ya sea en el podcast o en algún otro. O si somos más visuales, bueno, pues vamos a buscar videos que nos propongan precisamente la resolución de problemas que a nosotros nos interesa resolver, ¿no? En el primero, en la educación formal, sí que estamos usando la tecnología, sí que estamos utilizando ciertas estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y sí que hay un cambio y claro que hay un currículum o claro que hay un planteamiento de cuáles son los temas que se van a ir trabajando o hay un plan y programas, ¿no? Y entonces sobre ese plan y programas se distiende o se tiende precisamente el conocimiento que se va a ir aplicando. En el caso formal, lo que tenemos es una estrategia de aprendizaje, ¿no? Porque somos nosotros o somos nosotras las que estamos buscando aprender, eh, digamos, o alcanzar el conocimiento deseado. Pero en este caso, a menos que yo me haya bajado un planteamiento o me haya bajado un plan y programas, voy a ir siguiendo los temas de ese plan y programas. Pero si no, seguramente si soy muy independiente, voy a ir buscando los temas que me vayan interesando y luego de esos temas que me vayan interesando seguramente me van a surgir dudas y entonces voy a ir buscando resolver esas dudas con esos temas, ¿no? Y en ese sentido no existe un planteamiento, no hay un plan, ¿no? No significa que no haya una estrategia de aprendizaje, no significa que no haya una curva de aprendizaje y un tiempo de aprendizaje, ¿no? Lo que significa es que no tenemos una línea, no tenemos una meta a la que llegar, sino más bien estamos aprendiendo. Ahora, no quiere decir que eso no sea correcto, simplemente que aprendemos de maneras diferentes, no en este sentido propuesto, ¿no? Sino más bien en este sentido de ir a la deriva, ¿no? Porque no tenemos, digamos, estos temas que debemos ir aprendiendo. Y bueno, cualquiera de estas dos formas de aprendizaje es importante. Ahora, esta educación formal y esta educación informal mediante estas herramientas eh, tecnológicas, obviamente han propuesto que el conocimiento se incremente, ¿no? Por eso somos las sociedades de la información, o en este caso ustedes que nacieron en ese periodo, eh, pero que tenemos problemas porque cuando se nos cae todo, por ejemplo, cuando se nos cae WhatsApp, Instagram y todo, eh,
pues no sabemos qué hacer, ¿no? Es decir, estamos tan mezclados en las tecnologías que cuando se nos caen las tecnologías, no sabemos cómo resolver de alguna manera los problemas en ese entorno, ¿no? Ahí tendríamos que buscar esa conexión también de unir esta información o esta globalización nueva con el conocimiento o esta forma tradicional de obtener el conocimiento, ¿no? Es decir, si queremos hacer algo, por ejemplo, en estadística, ya lo podemos hacer todo en Excel. Y eso es muy importante porque manejar Excel me da, digamos, esa mayor rapidez de entregar los trabajos. Pero si no tengo Excel o si no tengo, digamos, estas herramientas, bueno, alguien me podría decir, lo puedo hacer en el teléfono, me va a costar más, pero lo puedo hacer en el teléfono. Y si no tengo estas herramientas en el teléfono, bueno, tendría yo que hacerlo de manera tradicional, es decir, en la libreta y hacer todos los cálculos de manera tradicional, lo cual no me impediría entonces entregar o seguir aprendiendo este conocimiento. Y en ese sentido, es cierto que la tecnología es parte integral de la economía global y ha contribuido a la sociedad de la información y ha cambiado las maneras de trabajar, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, ahora nosotros eh, estamos precisamente trabajando de manera virtual. Y sí que hay estas conexiones, ¿no? Sí que hay estos puntos que se conectan con los puntos ya, digamos, aclarados o ya conocidos. Y en ese sentido podemos hacer otras formas de trabajo desde la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, Em, bueno, se empieza en este sentido, por ejemplo, muchas personas empiezan a vender libros, escriben cosas y las venden a alguien que quiere leer y cobran algo, ¿no? Y entonces ese es su trabajo. O otras personas que se dedican a la creación de contenido, como por ejemplo en YouTube, en Facebook o en Instagram, TikTok o no sé, cualquier otro y las mismas plataformas les pagan, ¿no? O en el caso de YouTube, teniendo ciertas cosas, eh, ya te pueden empezar a pagar los de YouTube. Claro que es muy poco, no podrías vivir de ello, pero ya te empiezan a dar algo, ¿no? Y en ese sentido, los trabajos se han hecho diferentes. Ahora un niño quizás no está pensando en ir a trabajar a un espacio físico, a una empresa, ¿no? Sino más bien trabajar desde casa. Es decir, ahora también un arquitecto, un ingeniero no necesita estar físicamente en el espacio de trabajo, sino que puede estar haciendo su trabajo, sus planos o lo que tenga que hacer desde casa, utilizando mediante estas redes de informática, utilizando precisamente el equipo o el computador de la empresa y tener un horario, digamos, laboral sin salir de casa, ¿no? Y estar trabajando en la empresa físicamente o que la computadora de la empresa físicamente esté haciendo cosas, ¿no? Y él estar trabajando desde su casa. Claro que también implica un problema porque en casa tenemos varias distracciones, ¿no es cierto? Es decir, tenemos ruidos, etcétera, etcétera. Y siempre es importante realizar como un pequeño espacio para que tú puedas trabajar. Y en ese sentido, las conexiones. ¿Cómo es que nosotros hemos ido entendiendo que el conocimiento, ¿no? Se va alcanzando de acuerdo a esas conexiones que tenemos y a esa tecnología que nos ha permitido precisamente avanzar
en, en estos espacios educativos, ¿no? Es decir, ahora podemos resolver los inconvenientes o los problemas de una manera mucho más fácil porque tenemos dentro de nuestro bolsillo o nuestra cartera o nuestra bolsa de mano, tenemos una computadora, ¿no? Es más, tengo una duda y no lo sé, ¿qué es lo que hago? Voy a Google y busco y me da muchas opciones y entonces yo puedo descartar o diferenciar o apropiarme de la información que creo más correcta y entonces esa información ya me dio un conocimiento, ¿no? Es decir, estamos siempre eh, aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, y ya para que termine y ustedes puedan participar, porque creo que ya me agarré la palabra unos cuantos minutos. Eh, por ejemplo, en el caso de mi madre, que no es una nativa digital, sino más bien es una migrante digital, y que usa su teléfono para lo que a ella le agrada, que en este caso sería la religión y sería eh, la cocina, ¿no? Saca muchas ideas, a pesar de que ella es muy buena cocinera, saca muchas ideas de otras personas que se dedican a la cocina, ¿no? Por ejemplo, gente de Oaxaca, que alguien, alguno de sus hijos, le dijo, mamá, tú sabes cocinar mucho, ¿qué te parece si ponemos ese contenido en YouTube y pues vemos qué pasa, ¿no? Y entonces ella de repente nos hace algunos platillos, algunas comidas que hacen en Oaxaca, por ejemplo, o hacen en otros espacios. Sigue a ciertas personas, ¿no? Ella no sabe qué es eso, no sabe qué es seguir, ¿no? Pero está siguiendo a ciertas personas que le interesan, ¿no? Y ese es, digamos, esa información o ese punto nodal que tiene la otra persona, es decir, la otra cocinera, por decirlo así, se conecta al conocimiento de mi madre y entonces ella de repente le gusta algo o varias cosas le gustan y empieza a, eh, a juntar las cosas, los ingredientes para que en algún momento ella lo ponga en práctica, ¿no? Y entonces ahí ya hay una conexión. Por eso es que les decía, en este sentido del conectivismo, que tiene que ver con la tecnología, que buscamos lo que nos interesa, ¿no es cierto? Es decir, lo que nos llama la atención. Y eso que nos llama la atención lo ponemos en práctica y entonces, después de ser información, esa información se convierte en conocimiento en la medida de ponerla en práctica, ¿no? Y este ejemplo que les pongo es de que precisamente aunque mi madre no es una nativa digital, sino que ha migrado y que no comprende bien digamos, este proceso de la tecnología, sin embargo sí la usa, ¿no? Y la usa para su aprendizaje, la usa para su conocimiento y para ponerlo en práctica, ¿no? Y en ese sentido, está viendo estas conexiones. Ella está siendo autodidacta, ¿no? Viendo cuáles son los ingredientes, es decir, ni siquiera a veces necesita ver físicamente, o sea, no necesita estar pegada al teléfono, sino pone el teléfono y está escuchando los ingredientes y a lo mejor ella está haciendo otra cosa, ¿no? Está haciendo otro platillo y de repente ya se le quedaron los ingredientes, ni siquiera lo anotó, o al menos yo no lo he visto, sino más bien ya tiene este proceso formativo de la cocina y en ese sentido se acuerda de estos ingredientes y eventualmente pone en práctica esos platillos, ¿no? Y en ese sentido hay una conexión, ¿no? De información y hay nuevo conocimiento. Eh, bueno, hay un problema para que vaya yo cerrando aquí, que este del conectivismo todavía no se sabe bien si es una teoría o no es una teoría, ¿no?
Sin embargo, sí nos damos cuenta que existe conocimiento o sí existe creación de conocimiento al compartir en esas redes, ¿no? Es decir, lo que hemos comentado desde otras teorías, ¿no? Cuando compartimos, digamos, nuestro conocimiento, cuando compartimos nuestro saber, cuando lo socializamos, obtenemos nuevos conocimientos de los otros o de las otras, ¿no? Hay conexiones y esas conexiones de conocimiento se llaman redes, ¿no? Y entonces en esas redes es donde corre la información que eventualmente se hará o será conocimiento, ¿no? Bueno, yo le paro aquí. No sé si alguien más quiera comentar. Falta mucho de la lectura. Solamente esto fue como una introducción, así que bueno, les dejo el micrófono para que no solamente yo lo ocupe. Adelante, compañeras, la que sea. ¿No? ¿Nadie? Yo, Adelante, compañera Gise. mm, bueno, es que realmente la lectura era un poco am, enfocada a lo de internet o Ujú, podría de la tecnología. ujú, Bueno, yo lo entendí de esa forma, ujú, pero también lo entendí como lo mencionaba ahorita, mm, bueno, en un momento, ¿no? ujú, Donde el conectivismo, pues, se contextualiza en esta era digital o esta era de la tecnología, de la información. Eh, Nos mencionaba que el día de hoy aprendemos de una manera muy acelerada ujú, debido a todos los cambios que se dan a raíz pues, de la globalización, de las investigaciones, etcétera, ¿no? ujú, Y que pues se ha facilitado la adquisición del conocimiento, siempre y cuando nosotros como personas eh, lo demos pie a este conocimiento, ¿no? Bueno, a adquirir nuevo conocimiento. ujú, No necesariamente en el ámbito formal como de la escuela, de que nos dicen, pues tienen que investigar esto y hacerme tal trabajo, ¿no? O tener que hacer esto, ¿no? Más bien se habla de, como mencionaba, diferentes redes eh, o fuentes de información de las que nosotros obtenemos el conocimiento. ujú, Nos hablaba del ámbito no formal, que nosotros vamos aprendiendo a la par de, de cuando, a la par de lo que vamos realizando. Por ejemplo, yo en mi trabajo, eh, no sé, ahorita yo estuve trabajando de niñera, entonces aprendí mucho de los niños, sin ser mamá, a lo mejor Itzel tiene más experiencia con su hija porque ella es su hija, ¿no? Y pues vive día a día tal vez el proceso de crecimiento de los niños, ¿no? De la primera infancia. Y yo, por ejemplo, lo que estamos viendo en una materia con la Ligbero sobre ¿cómo se llama? Ajá, el desarrollo en la primera infancia. ujú, Este, nosotros ya reconocemos ciertas pautas o cierto desarrollo del niño, porque, no sé, tal vez en mi caso, en mi trabajo, pues yo voy viendo a los niños cómo es que va haciendo su desarrollo en tal etapa o a tal edad, ¿no? ujú, Entonces, esa se podría llamar, nos mencionaba un nódulo, algo así,
que era como la fuente o el punto de conexión de la información. Ujú. Entonces ahí es como una fuente de información que nosotros tenemos para adquirir conocimiento. Y este conocimiento pues lo vamos a llevar, no sé, con otras personas. Por ejemplo, yo tengo 4 primas de la misma edad, del mismo, tienen 2 años, y las 4 van haciendo cosas y tal vez una más antes y tal vez otra más después. Y en la plática sale con mis tías. Dice, es que no quiere hacer el baño. Y digo, pues tal vez puedes dejarle de esta forma, puedes hacerle de esta forma. O Ujú. incluso, no sé, le platicas tú y tu experiencia o las opiniones que tú tienes con respecto a eso, porque tú a lo mejor ya lo observaste de otra manera y vas y lo comunicas con otro círculo de personas que te pueden aportar nuevas opciones o nueva información y así se hace un conocimiento más amplio. Entonces, eso es lo que se refiere con las redes, ¿no? De que nosotros vamos creando nuestras propias redes y adquiriendo y conociendo más fuentes de información. Y ya relacionado con lo de la época de la tecnología o en el momento en el que estamos viviendo, pues esto se facilita aún más las fuentes tal vez de información de donde pues podemos adquirir más conocimiento. Incluso nos decía que se generan espacios que dan pie a pues esta red de información o red de conocimiento, como por ejemplo lo estamos viendo ahorita en esta clase, ¿no? Donde, bueno, yo tengo una experiencia, la contamos, Itzel tiene otra experiencia, la cuenta, Bere tiene otra experiencia, y entonces nuestro conocimiento aumenta. Y no solo se va a quedar aquí, tal vez, como le digo, voy y en una plática, incluso en una plática cualquiera, tú lo mencionas, tú lo compartes y no, otras personas te vuelven a aportar más a ese conocimiento que ya teníamos y volvemos a crear un nuevo conocimiento. Es como lo mencionábamos. Siento que esta teoría eh, está más relacionada con el constructivismo, se podría decir así, Ujú. Sí, tiene relación. de lo que es el conocimiento, porque como mencionaba Ver en las clases anteriores, el conocimiento se va construyendo día con día y así vemos, o bueno, por lo menos yo entiendo esta parte del conectivismo, no solo relacionado a la parte tecnológica, sino más bien a cómo es que se va adquiriendo esta conexión de lo que vamos aprendiendo tal vez en el día a día y en lo que podemos aprender aquí, tal vez en la escuela, ¿no? Ujú. Eh, Otra cosa, nos mencionaba también que pues debido a toda esta parte de la tecnología, toda esta parte, pues sí, de la globalización, nosotros como personas tendríamos que no adaptarnos sino adelantarnos tal vez a los acontecimientos, ¿no? Eh, y desafortunadamente muchos, por ejemplo, aún no saben manejar mm, tal vez un celular eh, inteligente o una computadora. Yo veo tan solo a mi hermana y eso que no es mucho la diferencia de Ujú. edades, pero ella tiene 28 más o menos Ujú. y le cuesta demasiado. Ella agarra una computadora, o sea, no la agarra con confianza, no, como que siempre está preguntando, ¿y cómo, cómo le hago?
como no quiere tal vez descubrirlo o, por ejemplo, luego lee los instructivos y así, pero no es como que le entienda o no sé, se le dificulta mucho todavía el manejo de una computadora, tal vez hasta de su celular, porque solo lo usa para lo básico, lo más, así, lo más básico como llamadas, mensajes, algunos videos y ya está, ¿no? No les da ese tal vez uso más eficiente a su celular o a una computadora, ¿no? Entonces, nos hablaba también de esa parte, ¿no? De que a pesar de que en la actualidad se requiere ya que se use ese tipo de tecnología, que sepamos manejarla, al momento de ahora muchas personas no lo hacen y eso pues genera tal vez un rezago en cuestión del aprendizaje porque no tienen ese acceso a la información para poder tal vez analizarla o decir, ah, no, pues sí, o solo lo que se venía trabajando desde hace tiempo con las autoridades o con el gobierno, ¿no? De que te dicen algo y eso es la única verdad que existe, ¿no? Ujú, Entonces ahora eh, ese es un problema, ¿no? De que muchas personas al no saber manejar siguen en esta idea de que todo lo que les dicen es la verdad absoluta y no hay otra, ¿no? Entonces, no, ahora es lo que se intenta con esto o con esta teoría, digámoslo así, es que todos puedan tener ese acceso a la información y no solo de la red, sino también de las demás personas o de los diferentes puntos de información o fuentes de información que podamos tener para pues, aumentar nuestro, ¿cómo se llama? Para empezar a tener un aprendizaje autónomo, un pensamiento crítico, eh, que nos permita también compartir nuestras ideas, nuestros conocimientos y que también sepamos decir que no cuando es no, ¿me entiende? Cuando solo a lo mejor nos lo dicen vulgarmente, ujú. pues nos quieran ver la cara, ¿no? Entonces, esa es una parte importante que mencionaba la lectura. Y también que el aprendizaje, pues, es o se da en un contexto variado o diferente Ujú, y que se da a través de las diferentes opiniones y de las diferentes creencias que tiene cada uno de nosotros y que debemos estar abiertos a escuchar y poder analizar lo que nos platican, lo que nos dicen ujú. y no quedarnos con solo eso, sino también seguir o buscar de varias fuentes para poder decir, ah, no, pues a lo mejor sí tenía razón tal persona o a lo mejor no. Y pues yo creo que eso es todo. Ok, muchas gracias, Gise. Sí, efectivamente, lo que comentas es precisamente esto de la socialización, ¿no? Que la podríamos poner en este nodo que se llama socialización, ¿no? Y que finalmente, bueno, todos estos procesos de aprendizaje, en este sentido del conectivismo, del aprendizaje significativo, del aprendizaje tradicional, del el constructivismo o del construccionismo, es decir, todas estas teorías nos llevan precisamente a intentar resolver cómo es que aprendemos, ¿no? Pero que, bueno, no sabemos al 100% cómo es que realmente aprendemos, sino es posible que utilicemos todas esas teorías y quizás otras que ni siquiera están descubiertas, ¿no? En ese sentido, este proceso de socialización que mencionas, este proceso de compartir, este proceso de escuchar al otro, este proceso de
de debatir con el otro y con la otra, este proceso hace conexiones, ¿no? Es decir, el nodo, en este sentido, el conocimiento que yo comparto o mis pensamientos que yo comparto con el otro, con la otra, o que busco en la internet y aprendo, eh, se pueden construir en redes con el conocimiento del otro, ¿no? Y es precisamente en esa transferencia de conocimientos donde hay una conexión, ¿no? Donde a mí, como se dice vulgarmente, donde a mí me cae el 20, ¿no? Digo, ah, esto era de esta manera, ¿no? Adelante, Gise. Sí, incluso, por ejemplo, yo me metí a un programa de participación joven, Ujú, algo así. El punto es que anteriormente nosotros ya habíamos visto educación socioemocional ujú. y en el programa que me metí nos están capacitando también para poder dar esa, ¿cómo se llama? Ay, ponencia, se podría decir, Ujú, con respecto con respecto a ese tema, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, ya tuve, no sé, ya obtuve algún conocimiento o información también en otro momento que fue, y en el ámbito tal vez educativo ujú. o formal, que fue la escuela sobre ese tema, pero ahora estoy complementando con lo que nos están también proporcionando los de este programa, las personas de este programa. Entonces, ese mismo conocimiento hizo una conexión, ¿no? Donde, bueno, yo ya sabía esto y con lo que me están diciendo, pues ya puedo, no sé, tal vez expresar lo que yo aprendí con respecto a eso, ¿no? Entonces ahí hay una conexión. Sí, es correcto, es aprender y reaprender. En ese sentido, lo que decíamos con respecto al conectivismo en el ámbito tecnológico y en el ámbito formal y en el ámbito no formal, donde precisamente lo que dices es un proceso continuo que va a ocurrir en cualquier espacio, ¿no? En cualquier lugar. Y y que te va a proporcionar precisamente un conocimiento alterno, ¿no? Es decir, ya tengo un conocimiento, pero ese conocimiento no es el todo. Por eso es que existen las licenciaturas y de la misma licenciatura existe una maestría y aprendes otra cosa y de la misma maestría existe un doctorado y aprendes nuevas cosas y del doctorado existe un postdoctorado y postdoctorados así. Es decir, en ese sentido, con respecto al conocimiento, y es como había yo empezado la charla, ¿no? El aprendizaje se va dando en el transcurso del tiempo, siempre estamos aprendiendo. Aunque en este sentido de las tecnologías, del uso de las tecnologías, en este escenario específico, no llevemos una línea específica de aprendizaje. Porque si a ti te interesa, digamos, en este tema de lo socioemocional, si buscas socioemocional en la internet, seguramente lo vas a aprender, ¿no? Lo vas a encontrar y lo vas a aprender porque te interesa. Pero quizás no lo vas a aprender en la medida propuesta por un currículum, sino lo vas a aprender de acuerdo a cómo venga la información. Es decir, la información no viene en línea, sino la información viene en espacios diferentes. No quiere decir que no la vayas a aprender, simplemente que no la aprendes de manera lineal, ¿no? Porque tampoco puede decir que no es correcta la forma en la que aprendes, sino que no es lineal. Y quizás en este caso, las ponencias que están dando con respecto a lo socioemocional, claro que tienen una especificación, tienen un tema específico y te das cuenta que lo socioemocional no solamente incluye eso, sino incluye más. Es decir, no solamente incluye lo que ya viste, sino te refuerza y te da más cosas. Tú dices, como decíamos, ¿no? Nos cae el 20, ¿no? Esto es así. Ahora entiendo lo que vi en la clase, o ahora veo esto, o ahora puedo comprender mejor la actitud de mi sobrino, de mi hermano, de la persona aquella, porque es esto, porque es lo otro. Es decir, eh,
hay un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Hay un proceso de aprendizaje continuo. Y en ese sentido, lo que mismos Siemens comenta, ¿no? Con este proceso de los principios del conectivismo, ¿no? Que es, eh, que es una conexión especializada. ¿Por qué conexión especializada? Bueno, porque a nosotros nos interesa un tema y entonces sobre ese mismo tema estamos buscando esas mismas, digamos, esos mismos conocimientos, ¿no es cierto? Es decir, si me interesa lo socioemocional, voy a trabajar sobre lo socioemocional. Es una conexión especializada, ¿no? Estoy buscando sobre el mismo tema o buscando personas que hablen sobre el mismo tema o gente que tenga conocimiento del mismo tema, ¿no? Es decir, si a mí me interesa lo socioemocional, no voy a hablar de informática después o de estadística. Quizás me interesen esos otros temas, pero los buscaré en otro momento. En ese sentido, este aprendizaje eh, es precisamente con una conexión especializada, buscando los nodos especiales para que se haga esa red con respecto a ese conocimiento. Ahora, ese conocimiento es diverso, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que acabas de decir, ¿no? Lo que aprendí en la universidad en este tema específico fue una cosa, pero ahora me estoy diversificando con otros conocimientos que hablan del mismo tema, pero es diverso, ¿no? Es decir, tienen otras cosas que me permiten seguir aprendiendo. Eh, Ahora, em, como lo decía, el conocimiento no solamente puede estar en los seres humanos. Es un poco ambigua la aseveración, porque podríamos decir que puede estar dentro de una computadora. Pero en realidad creo ahí que sería información. El conocimiento lo crea la persona. ¿No? Hay información en otros espacios, como por ejemplo una base de datos sobre lo socioemocional, pero no es que sea conocimiento en sí, es información y se vuelve conocimiento cuando alguien la introduce en sí, la pone en práctica y entonces ahora se vuelve conocimiento, ¿no? La otra es que siempre estamos en este proceso, como bien lo decías, de conocer más. Siempre conocemos más, siempre hay más conocimiento, siempre hay más gente que sabe más que nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente platican con alguien y ese alguien tiene una manera de explicar las cosas muy interesantes, ¿no? Y puede que no sea un pedagogo, simplemente puede que sea una persona adulta que ha vivido mucho y que te comenta cosas. Y en ese sentido, siempre tenemos la capacidad de aprender más. Siempre, siempre. Ahora, otro punto que menciona para que ustedes ya participen, bueno, las que faltan. Otro punto que menciona Siemens es que si nos interesa un tema, siempre hay que buscar más de ese tema. Es decir, cómo generamos más conocimientos, cómo generamos más conexiones, pues alimentando y manteniendo las conexiones con respecto al aprendizaje continuo que queremos trabajar. En este caso específico de su compañera Gise, que es lo socioemocional, bueno, entre más le interese ese tema, va a buscar a más personas que sepan de ese tema o va a buscar ese tema en otros espacios no humanos que eventualmente se convertirán en conocimiento. Y no sé, en algún momento puede estar haciendo una maestría o un doctorado sobre lo socioemocional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchas conexiones sobre ese tema. Eso es lo que nos pasa a nosotros con respecto a los temas que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, con respecto a pedagogía.
me interesa pedagogía y entonces busco libros, busco personas, busco ponencias, busco podcasts, busco videos, busco, digamos, eh, todo lo necesario para que yo siga alimentándome de ese tema y eventualmente me voy a hacer muy bueno en ese tema o en la pedagogía en sí. Y finalmente ya voy a estar yo produciendo ideas o filosofando o concientizando o criticando, ser crítico con respecto a esto educativo. Es decir, sí voy a seguir consumiendo, sí voy a seguir conectando, pero además ahora ya voy a ser productor de de este tema que a mí me apasiona, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a poder tomar decisiones con respecto al proceso de aprendizaje, ¿no? Y diferenciar lo que hemos dicho siempre, qué cosa es el aprendizaje y qué cosa es la información, ¿no es cierto? Es decir, información hay muchísima en la internet, en la red, en esta parte globalizadora de la tecnología, pero conocimiento es la interiorización de esos temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Bueno, eso es con respecto como para complementar lo que estaba diciendo su compañera Gise con respecto a el conectivismo dentro del aprendizaje y que, bueno, ya vimos que puede residir el conectivismo no solo en los seres humanos, es decir, el conocimiento no solamente está en los seres humanos, sino que también está en otros objetos que no son humanos. Aunque no estoy tan de acuerdo en ese sentido, porque el conocimiento lo crea el humano y lo pone a disposición en varios medios, ¿no? Uno de ellos es la internet, otro podrían ser los libros, otras las ponencias, etcétera, 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 ¿no? Y somos nosotros los entes que buscamos esa información, la leemos, la introducimos y la ponemos en práctica y entonces se vuelve conocimiento, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar algo? Gise, ¿querías comentar alguna cosita? No, Ok, ok. Em, compañera Itzel o compañera Bere, ¿quieren comentar algo? ¿No? Pues realmente todo lo que, bueno, nos ha comentado junto con mi compañera dice el conectivismo, pues es como dice usted, hasta ahora no se ha reconocido como realmente una teoría, pero sí es eh, una herramienta en el cual pues nos ayuda en cuestión bueno, relacionada en lo que es el mundo digital. Eh, Esta nos ayuda, pues, como usted menciona, a tener esas conexiones mediante lo que es pues, una red, ¿no? A distintos, bueno, de distintos nodos o fuentes, Ujú. pues, ya sean estas informativas que realmente pues, nos van a ayudar a conectar para producir este conocimiento, como usted dice, el compartir, pues, a lo que a lo mejor ahorita estamos haciendo, ¿no? Solamente que es una forma en la cual nosotros vamos a implementarlo pues a lo que queremos enseñar en esta ocasión pedagógicamente, utilizarlo correctamente para pues para el conocimiento, para el aprendizaje. Pues es cierto, la tecnología va avanzando, va evolucionando día a día, en el cual pues existen ahora ya muchas plataformas en donde pues nosotros podemos compartir o realizar pues estas actividades por si no podemos en cuestión presencial.
sino que con estas plataformas pues podemos realizar las cosas mucho más fácil, como usted decía, en cuestión de Excel. Son cosas que a lo mejor lo podemos hacer mediante pues tradicional, ¿no? Pero nos llevaría bastante tiempo y batallaríamos más para encontrar un resultado, como ahora en cuestión de diseñar cosas, ¿no? Ujú, O los arquitectos pues ya no se basan en cuestión de lápiz y papel a veces, sino que ya existen plataformas que con implementar las medidas o lo que ellos quieran, pues esas plataformas se las diseñan rápidamente. Pues así nosotros tenemos muchas plataformas en el cual podemos encontrar estrategias para implementarlas en los estudiantes, ¿no? Como un poco más fácil el de nosotros tenemos la idea, pero esas plataformas nos ayudar a diseñarlas o incluso el conectarnos para implementar pues ese conocimiento. Nos decía que pues entonces los nodos son como pues aquellos datos o las informaciones que pues estas se interconectan, en el cual pues como ya lo dije, es una red que va a constituir a lo que se entiende pues en este caso pues el aprendizaje. Y pues no sé, por ejemplo, ahorita creo que había escuchado algo sobre Facebook que supuestamente cambió a Meta, algo así, ujú, que nos brinda realmente, bueno, que nos va a brindar supuestamente la realidad virtual, ujú, donde va a haber pues supuestamente esa conexión un poco como más realista, ¿no? El de conocer diferentes, interconectarnos con diferentes personas y aprender de eso con mucho más facilidad, supuestamente es. Y si nos damos cuenta, es una plataforma que nosotros también ocupamos diariamente. ujú. Entonces, si se llega, no sé, a lograr eso, pues sería algo pues increíble, ¿no? Pues que la tecnología evolucione para que veamos a personas o cosas en 3D y podamos implementarlo en aulas, ¿no? En cuestión de explicar o conocer más cosas. Supuestamente el propósito del conectivismo nos da a conocer que nosotros podemos aprender de lo que son las máquinas, ¿no? El de que el conocimiento va más allá y que podemos utilizar y aprender de ellas, pero utilizarlas correctamente. Y pues nada más sería eso. Ok, ok, muchas gracias, Itzel, por tu participación. Sí es importante conocer ciertas cosas de la tecnología y las implicaciones que ésta tendrá en su futuro, ¿no? Teniendo en cuenta también que estamos dependiendo mucho de las mismas y estamos olvidando otras cosas. Es importante, sí, utilizarlas y crear los nodos, pero también ver los contras de las mismas. Sin embargo, bueno, eso sería tema de otro espacio. Em, bueno, muchas gracias. Bere, no sé si quieras comentar algo como conclusión. Sí, profe. Eh, bueno, pues este tema ya lo hemos tocado varias veces, no como tal en el concepto que lo estamos manejando ahorita, como tal conectividad, pero sí ya habíamos hablado sobre la importancia de, pues de la tecnología, de todas esas herramientas que nos brinda la tecnología, pues para el aprendizaje. Eh, Siempre debemos pensar en que cualquiera de las técnicas que utilicemos y conlleven a la tecnología, pues siempre tiene que tener el fin de crear un nuevo aprendizaje, de construir ese aprendizaje. Eh, Nos decía en la lectura, mencionaba en una parte que pues las redes sociales son de gran ayuda. Y sí, creo que varias veces lo hemos comentado,
se pueden ocupar las redes sociales, así como también pues los sitios de búsqueda como Google o en fin de páginas que hay para obtener información. Y por otro lado tenemos las redes sociales, que son pues una, una vía de comunicación y que más que nada siento que serviría más para ese compartir el conocimiento, el, el transmitir tu idea y que otros la lean y que tú puedas recibir las ideas que tienen los demás. Ujú. Eh, las herramientas que nos brinda la tecnología hoy en día, como lo sabemos, pues ya están demasiado avanzadas, que es posible conectar a miles de personas en una sola llamada o pues crear lo que es la educación en los sitios web. Tal vez nosotros no estábamos muy familiarizados a eso hasta lo de la pandemia, pero en realidad siempre desde hace muchos años han existido escuelas así, que son todo en línea. Entonces ya existen esas estrategias, esas técnicas y pues el papel de la pedagogía sería pues implementar nuevos pensamientos, nuevas ideas, pues para que nazca esta innovación y que podamos seguir relacionando la tecnología de buena manera con la educación. Eh, claro, tomando en cuenta, como dice usted, y mis compañeras, pues los riesgos que hay en la tecnología, más en los jóvenes o en los niños, que pues son los que podrían estar en riesgo. Pero si se tiene un buen uso, el uso adecuado y pues siempre con el mejor objetivo, la mejor meta, creo que sí se podría lograr lo que es la construcción del aprendizaje y pues también que nos sirvan como herramientas, no solo que se quede como algo para aprender cierto tema, sino también como esa herramienta que son, que para hacer presentaciones, para planificar en diferentes aplicaciones. Entonces es todo un mundo de tecnología que aunque sabemos muy poco, también poco a poco se puede ir aprendiendo más y más para ir empleando nuevas técnicas con respecto a la educación. Ok, ok, muchas gracias, Bere, por tu participación. Em, sí, bueno, como conclusión ya final sería precisamente que, pues bueno, hemos utilizado, dices, no propiamente con el tema, nos estamos enterando ahorita de este tema de conectivismo, pero sí que lo hemos utilizado en otros espacios ya mencionado de alguna manera, ¿no? Y bueno, lo que nos implica ahora es precisamente esta parte del conectivismo, cómo es que nosotros de alguna manera formamos esas conexiones y vamos haciendo este aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Este aprendizaje significativo en este sentido de ir buscando estos nuevos conocimientos, buscando estas nuevas formas de aprender desde los temas que a nosotros nos interesan y que ahora se vincula precisamente a la tecnología en el sentido de que podemos encontrar los temas mucho más fácilmente y buscar esa conexión de la información, ¿no? Esa conexión de la información. Bueno, y que de alguna manera nos volvemos mucho más autónomos, ¿no? Organizamos nuestra propia información, ¿no? Organizamos nuestra propia información. Bueno, no sé si quieras comentar algo más, Gise. Si es así, te escuchamos
Y si no, una disculpa, es que mi sobrino está con su globito aquí y hace un poco de ruido. Y si no, Pues le va... no, Adelante, Gise. no le, pues ya creo que ya lo mencionaron todos, ya lo mencionamos. Ah, ok. Entonces, no, Ok, todo bien. ok, muchas gracias, Gise. Le vamos a dejar aquí entonces y les dejaré sus demás lecturas. Se las envío ahorita. Es bueno, nos tocaría para la siguiente clase la 4.1, que sería la sesión 10, que es un proyecto de innovación. Y la sesión 11 sería la 4.2, que es elaboración de un proyecto de innovación educativa. De ahí me van a leer de la página 11 a la 27. ¿Sale? De la página 11 a la 27. No sé si ya lo tienen. Justo se los estoy enviando en este momento. Denme un segundito. Ay, Dios mío. ¿Van a hacer dos lecturas o cómo? Sí, dos lecturas porque ya solamente tenemos dos clases, creo, tres. Entonces hay que acoplarnos con con estas lecturas. ¿Sale? Entonces van a ser dos lecturitas, ya se las estoy enviando. ¿Qué sería la 4.1? Que es un proyecto de investigación, de investigación, de innovación educativa, que ya más o menos hemos estado viendo lo que es innovación educativa. Y la otra es 4.2, elaboración de un proyecto de innovación educativa, que es la página 1 a la 27. De hecho, ahí está marcado en el libro, la 4.2, desde la 11 a la 27, y la 4.3 de la 52 a la 61, es el mismo libro que vamos a leer. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok, No, Lick, todo bien. ok. Bueno, La última entonces, lectura es de la 11 a la 27, ¿verdad? ¿es correcto? Sí. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar ahí y nos veríamos en la próxima clase.